Mucho gusto, soy Mercedes Alvirian Salazar Arenas, estudiante de la licenciatura en Docencia para la Convivencia y el Desarrollo Humano de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional. El día de hoy vamos a hablar de la legislación educativa. Empezamos hablando del derecho a la educación, que es la posibilidad de acceder libremente a una educación integral con calidad y pertinencia. Esta educación tiene una doble naturaleza, se consagra como un derecho y como un deber por parte de todos los ciudadanos. En este orden de ideas también hablamos de la legislación educativa, que es el conjunto de normas y principios que se establecen para garantizar el acceso y permanencia a esta educación por parte de los individuos y de esta manera forjar un proyecto de vida para sí mismo y para la sociedad. El derecho a la educación se consagra desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, donde define que la educación es un derecho al cual se debe acceder de manera gratuita en los procesos elemental y fundamental. De igual manera, los padres de familia tienen derecho a elegir la educación para sus hijos. También se debe garantizar el acceso en igualdad de condiciones para todos a la educación superior. La Constitución Política de Colombia, por su parte, en los artículos 27, 44, 45, 67, 68 y 69, define que el Estado debe garantizar el acceso a la educación, debe señalar las condiciones en que se debe realizar y de igual manera proteger el derecho constitucional a la educación a los niños, niñas, adolescentes y población en general. De igual manera que la educación superior puede ser financiada y garantizada por parte del Estado. Hablamos entonces de una responsabilidad que viene siendo compartida, no solamente por el Estado, sino también entre la familia, la sociedad, quienes en conjunto deben forjar las bases y ayudar a que se dé este proceso formativo. Como principales leyes a nivel nacional relacionadas con la educación encontramos la Ley 30 de 1992, la cual define a la educación superior como un servicio público cultural, la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, donde se establece el Sistema General de Educación, la Ley 749 de 2002, que está relacionada con la educación técnica y tecnológica, la Ley 1295 de 2009, que es la garantía de la educación inicial para los niños de 0 a 5 años. Esta educación inicial no entra en la educación reglamentaria o obligatoria para los niños. La Ley 1620 de 2013 define el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Acá se define también la Cátedra de Derechos Humanos, la Cátedra de Educación Sexual y la Cátedra para Prevenir y Mitigar la Violencia Escolar. Acá entramos con el sistema educativo colombiano. Encontramos la educación preescolar, que se compone solamente del grado 0. Los grados 1 a 5 componen la educación básica primaria, los grados 6 a 9 la básica secundaria y los grados 10 y 11 son la educación media técnica académica. Esta educación de los grados 10 y 11 preparan al estudiante bien sea para el trabajo o para el acceso a la educación superior. Encontramos también un ciclo complementario normal que va de 2 años, una educación técnica profesional que también se da en 2 años, una educación tecnológica que se da en 3 años y la educación profesional que va de 4 a 5 años. Esto en competencia de la educación formal. La Ley 115 de 1994 define la educación flexible. Esta educación fue diseñada para atender a poblaciones con condiciones especiales. Acá hablamos de las personas que tienen limitaciones físicas o mentales, hablamos de personas marginadas por la pobreza, la violencia o el delito, y hablamos de poblaciones que no tienen acceso a centros educativos. Esta ley también define la etnoeducación y la cátedra de la afrocolombianidad.
La etnoeducación la definen los artículos 55, 56, 58 y 62, que dice que el Estado debe garantizar y ofrecer a los grupos que poseen una cultura, una lengua y tradiciones, un fuero propio o autóctono, las condiciones necesarias para una educación acorde a sus necesidades, valga la redundancia. En este tipo de educación, el docente debe garantizar que posee conocimientos o dominio de la lengua materna y del castellano. Por su parte, la cátedra de la afrocolombianidad habla de los conocimientos de los saberes y prácticas de las comunidades negras. Esta cátedra se define en el artículo 39 de la Ley 70 de 1993 y en el decreto 1122 de 1998. Tiene como objetivo exaltar el aporte que desde las comunidades negras se ha dado a la cultura y a la historia de Colombia. Educación en la Policía Nacional. La Policía Nacional, de cara a los nuevos escenarios que se afrontan con el posconflicto y con la modernización y transformación cultural, además de que la sociedad es tan cambiante, propende para que el hombre y la mujer policía estén cada vez más profesionalizados. En este orden de ideas, propende por una formación con un enfoque humanista, con una formación por competencias y una formación garante de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Apreciación personal de la educación en Colombia. Desde mi punto de vista, considero que hay muchas leyes que respaldan y que definen el derecho a la educación en Colombia. Tenemos muchos decretos, leyes y también nos podemos amparar en el derecho internacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y sin embargo vemos que la educación se queda en papel, porque en el momento o en la realidad no hay esa igualdad en cuanto a la educación. Muchas personas todavía se ven marginadas de esta actividad. Podemos decir que el derecho a la educación es un privilegio para quienes tienen las capacidades para estar en instituciones privadas. Sin embargo, podemos exaltar también que por parte del SENA se ofrece también una educación de calidad para todas las personas. Sin embargo, no es accesible para todos. De igual manera, el Estado no respalda la función docente si entramos a comparar de manera significativa los salarios. Un docente, de acuerdo a sus capacidades, competencias y toda su preparación y la responsabilidad que tiene dentro de la sociedad, no tiene bien pago su salario y su actividad. En cuanto a eso, considero que debería haber más equidad y dar a la práctica docente lo que se debe dar. De igual manera, la educación ahorita se está viendo como algo de trámite. Las personas ya estudian es porque toca, no porque quieren. Entonces, de esa manera se debería replantear de qué manera es que estamos educando y cuáles serían las formas eficientes de hacer que la educación sea un proceso de toda la vida, que sabemos que todos los días aprendemos y que todos los días debemos saber algo y debemos prepararnos para la vida. Muchas gracias.